Bienvenidos a Confesiones 23. Una cuñada con derecho a todo nos robó el nombre del bebé y ahora se arrepiente. Hola a todos. Llevo mucho tiempo leyendo esto. Esta es una cuenta desechable. Para ir al grano, mi esposa y yo pasamos 4 años intentando embarazarnos antes de cumplir los 35 años de edad. Actualmente tenemos 33 años, respectivamente, y estamos bendecidos con un maravilloso bebé. Mi esposa tiene una media hermana menor con la que lleva un tiempo teniendo poco contacto. Es una mujer arrogante y tóxica, y además la hija predilecta de su madre. Nos hemos negado a dejarla entrar a casa, ni a ella ni a mi suegra, desde que ambas intentaron descaradamente robarse el joyero de mi esposa hace un par de años. El joyero contenía muchas joyas valiosas heredadas de la abuela de mi esposa. Dichas joyas ahora están en una caja de seguridad, por sugerencia mía. Mi esposa y yo casi habíamos desistido de intentar concebir cuando, de repente, ocurrió. Y estábamos eufóricos. Después de saber que íbamos a tener un niño, empezamos a buscar nombres. Terminé sugiriendo el nombre de mi abuelo escocés, y a mi esposa le encantó. Así que ese fue el nombre que elegimos. Pero cometimos el error de publicarlo en redes sociales. Bueno, no es de extrañar que el estereotipo en este lío fuera tan evidente, mi cuñada también estaba embarazada. Y llevaba meses más que mi esposa y también iba a tener un niño. Decidió usar el nombre de mi abuelo para su propio hijo. Y no solo el primer nombre, sino también el segundo. La llamamos, indignados por lo que estaba haciendo, y con aires de suficiencia nos dijo que no podíamos hacer nada. Y en parte tenía razón. Legalmente no podíamos hacer nada, ya que robar nombres de bebés planeados sigue sin ser delito. Nos dimos cuenta de que ese drama era justo lo que mi cuñada quería. Y pensó que, al usar el nombre para ella, no podríamos usarlo. Me reí y le dije que, aunque lo que hizo fue sucio y deshonesto, conservaríamos el nombre elegido. Y que ella se las arreglara, decidiera copiarnos o no. Bueno, el padre del bebé de mi cuñada me llamó y me dijo que era un imbécil irrazonable por seguir queriendo usar el nombre después de que mi cuñada lo reclamara. Le dije que ella no reclamaba nada. Y como no podíamos tener el nombre, ellos tampoco. Antes de terminar la llamada, me amenazó diciéndome que me arrepentiría si no lo cambiábamos. Luego colgó antes de que pudiera responder. Meses después, mi cuñada tuvo un bebé sano y le puso el nombre de mi abuelo. No fuimos al parto. Tanto por la pandemia como porque simplemente no queríamos estar allí. Mi cuñada nos llamó para felicitarnos. Pero le dijimos que simplemente no nos importaba. Y que si seguía insistiendo en que cambiáramos el nombre de nuestro bebé, se llevaría una gran decepción porque no lo haríamos. Mi cuñada me pidió que le pasara a mi esposa al teléfono. Pero ya estaba en altavoz y mi esposa habló y dijo que estaba totalmente de acuerdo conmigo. No íbamos a cambiar el nombre. Mi cuñada nos colgó, pero pronto empezó a enviar correos electrónicos con montones de nombres. Incluso sugerían nombres similares. Le respondí que el nombre era de mi abuelo y que por eso no lo íbamos a cambiar. Se calló y no volvimos a saber de ella hasta después del nacimiento de nuestro propio hijo. 2 meses después, tuvimos la suerte de tener a nuestro hijo. Quedó perfecto, y le pusimos el nombre justo como lo habíamos planeado. No me extraña que mi cuñada nos llamara unos días después del nacimiento para gritarnos que habíamos copiado el nombre de su hijo. Le señalé que ella era la verdadera imitadora, ya que no tenía ningún vínculo familiar con el nombre, y así era. Y cualquiera que viera nuestros árboles genealógicos lo notaba. Entonces mi esposa habló y dijo que, tras el intento de robo de las joyas de su abuela, ya no consideraba a mi cuñada su hermana. Y que tampoco quería saber nada de su sobrino. Durante meses, nos bombardearon con mensajes y correos electrónicos de la familia de mi esposa. La mitad se puso de nuestra parte tras enterarse de toda la historia, la otra mitad no, y el padre del bebé de mi cuñada, fiel a su palabra, se presentó en mi puerta para hacerme sentir mal. No sé cuál era su plan. Pero yo era mucho más alto que él. Mido 1,85 m y estoy bien formado gracias al ejercicio regular y a 3 idas al gimnasio a la semana.
Él, en cambio, era muy delgado, medía 1,68 m y tenía cara de niño, mal disimulada por una barba rala. Le dije que mi casa tenía cámaras y que se largara de mi propiedad y no volviera. Me gritó unas cuantas obscenidades y se fue en su viejo coche destartalado. Mi cuñada y mi suegra nos llamaron desde otro número para regañarme por hacer sentir castrado al padre del bebé de mi cuñada. Ni siquiera lo amenacé. Simplemente le dije que se fuera y no volviera. Y si no quería sentirse castrado, no debería haber llamado a la puerta. Luego intentaron sacar el tema del bebé. Me volvió a llamar y exigió que cambiáramos el nombre de nuestro hijo porque es tan pequeño. Aún hay tiempo de sobra. Nos mantuvimos firmes y les dijimos que estaban locos por seguir creyendo que tenían razón después de haber copiado nuestro nombre solo para intentar engañarnos. Dije que mi cuñada ni siquiera le puso el nombre a su hijo por cariño, sino por despecho, solo para fastidiar a mi esposa sin ningún motivo. Entonces mi esposa les recriminó a ambos cómo la trataron de pequeña, lo arrogantes que siempre han sido mi cuñada y mi suegra, y lo contenta que estaba de dejarlas atrás. Y que no quiere nada de ellas, y ellas no quieren nada de nosotros. Eso dejó a mi cuñada sollozando y mi suegra me llamó bastardo antes de colgar el teléfono. Eso fue otra vez sin contacto por un rato, hasta que mi cuñada nos volvió a llamar un tiempo después para decirnos con amargura que habíamos ganado. Ella y su papá tuvieron una pelea tremenda y él se fue. Al parecer, estaba muy molesto porque la cuñada ni siquiera le había dejado ponerle a su hijo un segundo nombre de su familia. Dijo que estaba harto de tanta estupidez y que quería que su hijo llevara su nombre y no el de alguien con quien ni siquiera era pariente. La cuñada finalmente cedió y consiguieron que le reexpidieran el certificado de nacimiento del niño con un nombre completamente nuevo. Esto le costó a la cuñada unos $500, o eso afirma ella. La cuñada exigió que al menos la compensáramos por el cambio de nombre, más otros $100 por el daño emocional, ya que ahora tendría que acostumbrarse a llamar a su hijo con otro nombre. Nos reímos y dijimos que esto nunca habría pasado si no nos hubiera robado el nombre del bebé y que no le debíamos nada. Desde entonces, no hemos tenido contacto directo con mi cuñada y mi suegra. Pero mi suegro, que es un hombre muy amable y se divorció de su suegra por razones obvias, venía a menudo y adora a su nieto. Por lo que él y otros familiares nos contaron, la situación entre mi cuñada y el padre de su bebé era bastante complicada. Pero no nos importa. Ni a nuestros monos, ni a nuestro circo. Actualización. Hola a todos. No hablé más sobre la familia extensa de mi esposa en mi publicación anterior. Pero, para ser franco, la mayoría son simplemente desagradables. Mi esposa tiene una media hermana menor del segundo matrimonio de su madre. Pero, por lo que me han dicho, el padre de la media hermana abusaba emocional y físicamente de mi esposa, y no estuvo con ella más de 10 años antes de dar el golpe, por razones que desconozco. Y como mi esposa tiene un padre diferente, también tuvo abuelos diferentes. El padre de mi esposa es un hombre muy amable. Y nos llevamos bastante bien. Se divorció de la madre de mi esposa al principio de su matrimonio porque es completamente tóxica. Debido a que tenemos padres diferentes, hay una diferencia de edad de 7 años entre mi esposa y su media hermana. La media hermana terminó siendo prácticamente la niña de la familia. Y le prestaron poca atención a mi esposa una vez que nació mi cuñada. Así que mi esposa se fue a vivir con su padre a tiempo completo en algún momento de su adolescencia. Y su madre armó un escándalo porque sin ella, ya no recibía manutención. Esa mujer también ha sido grosera y sarcástica conmigo desde que la conocí. Creo que principalmente porque no soy rico, ya que dijo sin rodeos que mi esposa podría tener más. Gano un salario anual decente. Así que cubro mis gastos sin problemas, tengo mi propia casa y ahora una familia maravillosa. Mi cuñada, como dije en la primera publicación, era la niña mimada. Fue criada con todos los estereotipos imaginables. Nunca tuvo que rendir cuentas. Nunca tuvo que pagar sus propios gastos. Se metió en todo tipo de problemas porque la malcriaron. Se puede pensar en ella casi como la encarnación de Veruca Salt, sin el padre rico y consentidor. Y cuando me conoció, pasó una época bastante incómoda y desagradable antes de conocer al padre de su bebé.
Para cuando la hermana de mi esposa cumplió 18 años, empezó a visitarnos con más frecuencia. Y también empezó a pedir que nos quedáramos a dormir los fines de semana. Dejé esa decisión en manos de mi esposa. Y ella lo permitió porque esperaba que las ayudara a ella y a su hermana a ser más cercanas como hermanas. Pero con el tiempo, noté que mi cuñada me rodeaba más. Se vestía con menos ropa y me hacía muchos cumplidos. Le encantaba pellizcarme los brazos y decía que parecía un muñeco can con músculos. Entonces, un día, intentó ponerme la mano en la entrepierna. Esa fue la gota que colmó el vaso y le dije que se fuera. Dijo que no sabía lo que me perdía antes de que mi esposa se pusiera a la defensiva y tuvieran una pelea tremenda. Mi cuñada dijo que mi esposa no se merecía un hombre como yo antes de irse hecha una furia. Supongo que mi cuñada me encontró atractivo y pensó que podría alejarme de mi esposa, o quizás solo quería provocarme. No lo sé. Pero sí sé que jamás dejaría que algo así sucediera. Amo a mi esposa con locura. Es una mujer radiante que sabe cómo hacerme sonreír todos los días. Jamás podría serle infiel. Pero mi cuñada no se rindió. Involucró a su prima en el asunto y siguió acosándonos. Mi cuñada coqueteó mucho conmigo en múltiples ocasiones cada vez que visitábamos a mi suegra durante los 2 años siguientes. Incluso empezó a involucrar a su prima, y juntas, de hecho, se unieron para atacarme en una fiesta familiar de Halloween. Las dos iban vestidas con diminutos disfraces de cosplay con orejas de animal y, de hecho, nos propusieron subir a hacer un trío. No solo me negué, sino que les dije que ambas necesitaban encontrar chicos guapos y solteros de su edad. Inmediatamente después, le conté a mi esposa lo sucedido. Ella los atacó delante de todos en el evento. Pero mi suegra se puso del lado de su hija adorada y consiguió que varios familiares la apoyaran alegando que yo mentía para causar problemas. Así que nos fuimos para evitar más drama. Cuando llegó el cumpleaños 21 de mi cuñada, mi suegra nos llamó furiosa porque nos perdimos el cumpleaños y ni siquiera le enviamos un regalo. Y, al parecer, mi cuñada estaba llorando. Dije que no me sentía cómodo con mi cuñada porque intentó seducirme varias veces. Mi esposa dijo que no era mi decisión, sino suya, enviar un regalo o no y que no quería por lo que hizo mi cuñada. Y mi suegra ni siquiera la regañó por ello. Mi suegra lo llamó hormonas jóvenes y dijo que las familias no deberían ser tan crueles entre sí. Hubo otra gran pelea entre mi suegra y mi esposa, y tuvimos poca comunicación con la mayor parte de su familia durante un tiempo. Luego, hace 2 años, falleció la abuela de mi esposa. Le dejó la mayor parte de sus bienes a su hijo, mi suegro. Pero entre las cosas que mi esposa recibió estaban todas sus joyas. Eran joyas antiguas vintage que habían pasado de generación en generación solo entre las mujeres de la familia durante años. Tasamos la colección y la valoramos en su conjunto en varios cientos de miles de dólares porque las joyas no solo eran vintage, sino que algunas tenían unos 200 años. Decidimos que lo mejor era guardar las joyas bajo llave en el joyero de la abuela, que de por sí también es una valiosa antigüedad hecha a mano. Pensamos que eso era todo. Pero no todo iba bien con mi suegra y mi cuñada. Ambas habían aparecido en la lectura del testamento de la abuela de mi esposa. Y mi suegra estaba horrorizada de no haber recibido nada. Más aún al enterarse de que mi esposa había recibido las joyas. La abuela de mi esposa no tenía ninguna relación con mi cuñada y apenas una con mi suegra. Así que ni siquiera se mencionaba a mi cuñada en el testamento. Mi suegra amenazó con llevarnos a juicio e impugnar el testamento. Pero nunca lo hizo. En cambio, intentó ser más amable con nosotros. Y mi esposa decidió darles una última oportunidad y les permitió entrar de nuevo en casa. Pero en cuanto nos dimos la vuelta, intentaron huir con las joyas y todo su contenido. Había salido a comprar comida que habíamos pedido para cenar, y mi esposa se distrajo con mi suegra. Mi cuñada había fingido usar el baño y había asaltado el tocador de mi esposa. Pero pillé a mi cuñada afuera por pura casualidad al entrar en la entrada, porque no me ausenté tanto como esperaban. En cuanto mis luces la iluminaron, dejó caer la caja al suelo antes de subirse al coche de mi suegra y encerrarse dentro. Mi esposa y mi suegra salieron corriendo al oírme maldecir a gritos. Mi esposa vio el joyero destrozado y se puso histérica.
Mi suegra se dio cuenta de que las habían pillado y montó en cólera porque creía que mi esposa no se merecía las joyas. Me interpuse entre ellas y mi suegra me golpeó un par de veces, e incluso me hizo sangre con sus uñas afiladas. Pero se fue antes de que pudiéramos decir ni una palabra más, cuando mi esposa dijo que iba a llamar a la policía. Dejamos las pruebas intactas en el suelo y llamamos a la policía. Mi suegra y mi cuñada fueron arrestadas. Pero básicamente recibieron un tirón de orejas, solo servicio comunitario y una multa. El joyero estaba muy dañado. Tenía una grieta larga que empezaba en una esquina y subía hasta arriba, y una de las bisagras del latón se rompió. Se la llevé a un restaurador de cosas antiguas y me costó cientos de dólares restaurarla. Fui a ver a mi suegra y le dije que ella y mi cuñada pagarían las reparaciones de la caja o las llevaríamos a juicio. Mi suegra me dijo que eso no iba a pasar hasta que le comenté que aún tenemos pruebas policiales de que mi cuñada intentó robar la caja y que también podía demandarla por la agresión que me infligió. Me extendió un cheque para cubrir los daños de inmediato y me dijo que me fuera. Le dije que más me valía que el cheque no rebotara ni que le suspendieran el pago, o no habría tenido ningún problema en llevarla a ella y a mi cuñada a juicio. Afortunadamente, el cheque se cobró sin problemas. Recuperamos el joyero, que lucía aún mejor que antes. Pero decidimos que las joyas ya no estaban seguras en casa y las guardamos en una caja fuerte, donde han permanecido hasta el día de hoy. Este incidente también fue lo que nos hizo decidir que nuestra casa necesitaba cámaras. Y desde entonces hemos instalado algunas. Entonces, desde mi primera publicación, todos saben lo que hizo mi cuñada al copiar el nombre del bebé que elegimos mi esposa y yo, que también era el nombre de mi abuelo. Así que pueden leer cómo fue. Lo que no dije en esa publicación fue cuánto otros familiares que apoyaron a mi cuñada nos ayudaron. Especialmente mi suegra y su prima. Mi suegra nos llamó y nos envió mensajes repetidamente desde varios números exigiendo que cambiáramos el nombre de nuestro hijo, tanto antes como después de que naciera. Ni siquiera le hicimos caso. Y la prima nos acosó en línea varias veces. Terminé recordando la vez que mi suegra y su prima me acorralaron e intentaron proponerme matrimonio, y luego mi prima me bloqueó en Facebook cuando más gente empezó a cuestionarnos a ambos, ya que mi suegra había mantenido la situación bajo control por aquel entonces. Se difundieron varios rumores falsos sobre nosotros y la familia de mi esposa terminó dividida. Y sigue dividida por eso. Pero mi suegra, mi cuñada, la prima de mi suegra y algunos otros familiares cercanos estaban totalmente de su lado. Creían que no importaba de dónde sacara mi suegra el nombre de su bebé. Ese nombre ahora era suyo y teníamos que olvidarlo. Les respondí que no había nada que olvidar. Mi cuñada copió el apellido que teníamos y aún lo usábamos porque era el de mi abuelo. No le pedimos a mi cuñada que cambiara el apellido de su hijo. Simplemente no íbamos a cambiar el de nuestro hijo porque ella lo copió. Y como ya no íbamos a relacionarnos con ellos, los dos niños serían completos desconocidos el uno para el otro. Los rumores falsos que corrieron sobre mí y mi esposa fueron bastante malos. En mi caso, mi cuñada intentó decir que en secreto solo me gustaban mujeres más jóvenes y que dejaría a mi esposa en cuanto cumpliera 40. También intentó decir que mi hijo no es realmente mío, y afirmó que mi esposa tuvo una aventura porque no la estaba embarazando. Nunca se lo pedí porque nunca les creí, pero mi esposa se hizo una prueba de ADN solo para demostrarles que soy el padre de mi hijo. Después de eso, los rumores se calmaron y finalmente cesaron. Después del lío en el que mi cuñada y el padre de su bebé casi rompieron y ella cambió el apellido de su hijo, recibimos una visita de su prima. Exigió que pagáramos el dinero que le debíamos a mi cuñada por el cambio de nombre y cuando nos negamos, nos gritó que habíamos arruinado la relación de mi cuñada y que ahora el nuevo nombre de su hijo siempre será un recordatorio de lo que hicimos. Simplemente le dije que se fuera, porque nosotras no empezamos este lío, ni siquiera intentamos terminarlo. Simplemente no queríamos saber nada. La prima de mi cuñada me hizo una seña obscena y dijo que ojalá pudiera hacerlo también con los dedos de los pies. Luego se fue. Antes de que subiera al coche, le dije que si alguna vez intentaba volver, llamaría a la policía y solicitaría una orden de alejamiento. Y eso fue prácticamente todo,
ya que no teníamos, y seguimos sin tener, ninguna relación con mi suegra, mi cuñada y la prima también. Fue muy satisfactorio leer esto. La cuñada suena horrible. Es una mujer completamente malcriada, tóxica y mezquina. Su prima y su madre también. Así que no queremos tener nada que ver con ninguna de ellas. Esa familia es una locura. Necesitan tener sus propias vidas en lugar de obsesionarse con las tuyas. Me alegra que tu familia esté cuerda y feliz, y espero que las locuras sean solo una anécdota divertida para contar de ahora en adelante. La verdad es que he visto esto varias veces, pero hay un par que me llaman la atención. Mi favorita fue una familia. Lo que lo hizo aún más gracioso fue que el ladrón de nombres no se dio cuenta de que la familia del cuñado era italiana y básicamente reutilizaba los mismos nombres constantemente. Estaba en una boda, era como uno de los nuestros, donde todos parecían llamarse Paul, así que no les importó. Se convirtió en un desastre. Dejé de leer cuando el cuñado vino a darle una paliza, pero era más flacucho que el autor original. Vamos, no solo roban el nombre solo para ser idiota, sino que es tan malo que el cuñado amenaza como un villano de los 80 diciendo, se arrepentirá. Y luego viene a darle una paliza por un nombre, pero, según el giro de la trama, el autor original es mucho más grande y fuerte. No pude, me estoy rindiendo, es demasiado. Ni siquiera es una lectura falsa entretenida. Leí los comentarios de inmediato y no me decepcionaron. Pero vaya, los comentarios en la publicación. Mi escepticismo se desató de inmediato cuando dijo que empezaron a intentar tener hijos antes de los 35. Pero lo intentaron durante 4 años y se embarazaron a los 33. Así que tenían 29 años cuando empezaron a intentarlo, a 6 años de los 35. Nadie a los 29 años sin problemas de fertilidad conocidos se asusta por estar a punto de los 35 para quedarse embarazada. Esta chica es muy alocada y elige el herpes como inspiración de personalidad. En mi familia, soy la prima menor por ambos lados, dada la enorme diferencia de edad entre mis padres. Por el lado de él hay primos míos mayores que mi madre. Por parte de mi madre, mis primas tuvieron hijas con el mismo nombre, e irónicamente, sentí un poco de presión. Personalmente, nadie dijo nada para ponerle ese nombre a mi hija. Todos son tan tranquilos que recién ahora se me ocurrió que podría haber habido un drama. Se llevan casi 10 años, y la mía 14 años después, así que probablemente no. Nota, ¿ves ese párrafo desordenado que acabo de compartir? Es real, cariño. Aburrido y real. Gracias por publicar la historia, OP. OP y su esposa perdieron una oportunidad muy graciosa de venganza. O sea, su cuñada no solo no le puso a su hijo un nombre de la familia de su esposo, sino de la familia de otro hombre. Y, de todos los hombres del mundo, era su cuñado, que es más grande y varonil que su propio esposo. Oh, dulce, diabólica y vengativa querida. No sé cómo estarán las cosas en su país, pero aquí en el mío la gente considera el chisme un privilegio otorgado por Dios, y hacer lo que hizo mi cuñada haría que los rumores se extendieran más desenfrenados que una bandada de cuervos furiosos empeñados en vengarse. La gente estaría susurrando todo tipo de cosas desagradables a sus espaldas y a las de su marido, sobre todo sobre que él es un cornudo, si no de verdad, al menos en los más profundos deseos de mi cuñada. Bastaría con una sola publicación en redes sociales, de cualquiera, o una frase oportuna en una reunión familiar, comentando, qué raro fue que no le pusiera al bebé un nombre de la familia de su marido, sino de un hombre completamente ajeno, pero más guapo. Pista para las palomitas y el refresco. Si quieres seguir viendo estos videos, dale me gusta. Suscríbete, es gratis. Y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.